Reclutas, nuevamente nos encontramos ante otro de mis proyectos muy extravagantes y en este caso decidí hacer un fanart de la banda Gorillaz. Y específicamente de la canción On Melancholy Hill del disco Plastic Beach, uno de mis favoritos. Y entonces me gustaría que me acompañaran para que vean cómo logré resolver este proyecto y de paso les daré consejos muy interesantes. Camaradas, pónganse cómodos y espero de todo corazón que disfruten este video. ¡Métale la intro! Estos 7 segundos lograron una diferencia para que yo me inspirara a trabajar este proyecto. Y estamos ante un modelo de la marca Academy en escala 1:48. Lo más importante para este proyecto es el trabajo de pintura, entonces yo decidí comprar un modelo que no me quitara mucho tiempo en el armado. Evidentemente, a diferencia de un modelo Tamiya que tiene una cantidad de piezas bastante considerables, este modelo se resuelve prácticamente en 2 días. Y la verdad es que la calidad está bastante decente. Este es un modelo que me costó $22. Considero que en relación calidad y precio es bastante bueno. Considero que este es un modelo ideal para principiantes porque con muy poco esfuerzo el trabajo está prácticamente finalizado. La construcción y el montaje es bastante simple y prácticamente va al grano. Eso sí, la calidad del plástico es bastante tosca. Es un plástico bastante rígido, pero eso sí, las líneas en negativo es un detalle que siempre se agradece. Pero a simple vista también podemos observar un poco de imperfecciones en la superficie. Considero que este es un modelo ideal para modelistas desesperados, en el sentido que son personas que les gusta ver resultados en muy poco tiempo. También me gustaría comentarles que a diferencia de otro tipo de plásticos, este en particular es algo complicado de lijar y limpiar. Y esto se debe principalmente a que la calidad del plástico es bastante rígida. Pero para el propósito de este video considero que este modelo es justamente lo que necesito. Dicho todo esto, comencemos con la producción de este modelo. Para comenzar, a mí me gusta utilizar este scriber con la idea de acentuar mucho más la profundidad de las líneas de panelado. Profundizar estas líneas nos ayudará más adelante cuando queramos definir de mejor manera utilizando el panel liner. Como les digo, la idea es acentuar levemente la profundidad de estas líneas, no crear una trinchera en la superficie. Así que reclutas, mucho ojo con eso, únicamente 2 o 3 pasaditas son suficientes. Personalmente considero que la superficie de este avión se ve algo aburrida, así que voy a añadirle un par de detalles de remaches. Utilizando un lápiz y una escuadra transparente procedemos a crear las líneas guías que nos ayudarán más adelante. Y en este caso estoy utilizando mi confiable remachadora para crear este detalle adicional en la superficie. Para trabajar correctamente con esta herramienta es importantísimo hacerlo a mano alzada, no utilizar ningún tipo de regla. Eso sí, requiere un poco de práctica y habilidad. Y aquí les voy a dar un interesante consejo para trabajar líneas guías utilizando la misma medida. Y en este caso estoy utilizando 3 capas de masking tape con una medida de 5 milímetros de ancho. Y en este caso lo que estoy utilizando es aprovechar a mi favor el ancho de esta medida. Por ejemplo, los 5 milímetros yo dibujo una línea y me voy moviendo a la línea siguiente. Y de esta forma logramos crear un patrón de líneas paralelas con una misma medida. Y utilizando esta técnica evitamos estar marcando los 5 milímetros en cada lado y como ven se logra este patrón bastante exacto. Y ustedes ya lo saben, estas líneas guías nos funcionan para tener una referencia al momento de pasar por encima con la remachadora. Ya lo había comentado en otros videos anteriores, pero hay mucha gente que no le gusta trabajar este detalle de remaches, consideran que es algo bastante tedioso y aburrido. Considero que añadirle un poco más de esfuerzo a una maqueta va a lograr embellecer mucho más la calidad del trabajo en general. Aquí les muestro la diferencia entre un detalle con remaches y una superficie plana y aburrida. El detalle interior es para cagarse de risa, únicamente 5 piececitas. Los cinturones obviamente no los trae
compré el modelo, yo estoy utilizando unos que me sobraron de una maqueta anterior. Y amigos, para el detalle interior comencé aplicando una capa metalizada como primer. Y en este caso he utilizado un spray para graffiti metalizado de la marca Montana Colors. Y para trabajar el detalle interior utilizaremos nuestros pincelitos. Y a pesar del limitado número de piezas en el detalle interior, debo decir que la calidad es bastante bonita. Y vuelvo y repito, tampoco nos podemos poner exigentes con un modelo de un costo aproximado de $20. Luego de posicionar el color principal, ha llegado el momento de aplicar una capa de panel liner utilizando mis tintas chinas. Retiramos el exceso de material utilizando una franela ligeramente humedecida. Y sin tanto drama, aquí están finalizadas estas piezas. Y amigos, recuerden lo que les había comentado, el detalle interior para este proyecto es lo que menos importa. Entonces ya podemos dejar cerrado el fuselaje, pero me gustaría darles un par de consejos muy interesantes. Y aprovechando en este video, me gustaría enseñarles cómo hacer uniones perfectas. Primeramente vamos a utilizar este pegamento a base de Zinner que nos ayudará a dejar fijadas las piezas. Es importante esperar unos minutos y luego procedemos a lijar estas uniones. Importantísimo priorizar que salga este polvito y no hay que soplarlo, amigos, déjenlo ahí. Ese polvito plástico es crucial para realizar correctamente esta técnica. Luego, utilizando Pegaloca o cianocrilato, procedemos a aplicarlo directamente en las uniones. La mezcla del polvito y la Pegaloca nos ayudará a rellenar las imperfecciones. Y cuando se haya secado, utilizando una lija humedecida con agua, procedemos a dejar pulida la superficie. Aquí es importantísimo lijar hasta que no quede ningún tipo de imperfección visible. Y este proceso se puede repetir las veces que uno considere necesario hasta lograr unas uniones prácticamente perfectas. Y finalmente, utilizando una lija mucho más suave humedecida con agua, procedemos a lijar la superficie hasta lograr un efecto de pulido. Como les digo, rellenar las veces que uno considera necesario. Utilizar este método hace que sea mucho más eficiente que en vez de utilizar el Tamiya Putty. Yo he prescindido de utilizar ese material porque esperar 24 horas para comenzar a lijar me parece una absoluta pérdida de tiempo. Y trabajando de esta forma, los resultados son prácticamente instantáneos. Recuerden repetir estos procesos las veces que consideren necesarios hasta lograr estas uniones perfectas. Pero aquí entra una cuestión: ¿cómo recuperar estas líneas que se perdieron? Amigos, aquí voy a utilizar 4 capas de masking tape. Ahí tenemos la primera, aplicamos la segunda, démosle con todo a la tercera y finalmente nuestra cuarta capa de masking tape. 1, 2, 3, 4. Posteriormente, utilizando regla y cuchilla, vamos a hacer unos cortes rectos. La finalidad de esta técnica es utilizar estas tiras de masking tape como si fueran una regla. Una regla que se va a adaptar muy bien a la superficie curva del fuselaje. Para este punto no es necesario que la tira tenga una medida exacta, únicamente estamos buscando que el corte esté recto. Y luego la posicionamos en el lugar donde nosotros deseamos recuperar la línea. Considero que esta es una técnica bastante fácil de trabajar y luego utilizando el scriber procedemos a recuperar esta línea. Como se dan cuenta, el masking tape nos funciona como una regla o una referencia. Y de esta forma logramos recuperar las líneas de panelado que se perdieron al momento de lijar la superficie. Y como ven, ahí tenemos la línea ya recuperada. Y para este proyecto finalmente pude utilizar esta cinta Dymo. Y este material básicamente nos va a funcionar de la misma forma que utilizamos nuestras 4 capas de masking tape. Esta cinta tiene un grosor considerable y podemos despegar este adhesivo. Y como ven, va de maravilla al momento de aplicarlo en los fuselajes curvos. Así que funciona a la perfección. De antemano me gustaría comentarles que este material yo no lo conocía y esta cinta me la regaló mi gran camarada Oswald de Guatemala. Te mando un gran saludo, Rey, y muchas gracias por ese regalito. Y esta cinta también la podemos utilizar en un formato más pequeño, obviamente cortando a la medida que uno considera necesario. Y trabajando con una tira mucho más delgadita logramos tener un mejor control al momento de recuperar las líneas de panelado.
Y entonces, reclutas, aquí les dejo esta excelente recomendación. Espero que ahora ya sepan recuperar esas líneas perdidas y también dejar uniones perfectas. Ha llegado el momento de trabajar las partes transparentes y aquí voy a utilizar un poco de masking tape. Para disminuir la intensidad del pegado de esta cinta me la paso por la piel un par de veces. Aquí les voy a mostrar una forma diferente de trabajar las partes transparentes. Como ven, he puesto una lámpara por debajo del masking tape. Y con mucho cuidado y utilizando una punta de exacto sumamente afilada, procedemos a troquelar las máscaras para estas partes transparentes. En video no se logra apreciar muy bien, pero créanme que en persona las líneas donde hay que cortar se ven bastante claras. Al momento de finalizar las máscaras ya puedo dejar estas partes pegadas en el fuselaje. Voy a volver a utilizar esta cinta Dymo para hacer el detalle de las líneas de remaches en el fuselaje. Aquí volvemos a utilizar el ejemplo que les mostré al inicio de este video, y esta cinta tiene una medida de 5 milímetros de ancho y esta misma medida la vamos a utilizar para crear un patrón de líneas guías. Y luego volvemos a utilizar nuestra remachadora, pero ahora con mucho cuidado procedemos a marcar estos remaches en el fuselaje del avión. Y para esta técnica sí requerimos un poco de paciencia y mucho más cuidado. Y sin tanto drama procedemos a aplicar nuestras primeras capas de pintura. Y aquí estoy utilizando el One Shot Primer negro de la marca Amo. Y ustedes ya lo saben muy bien, comenzar con un primer negro es el preámbulo antes de aplicar los famosos efectos de presombreado. Este proceso lo hemos visto en muchos de mis videos anteriores y como siempre recordarles, la aplicación de esta técnica consiste en acentuar una luz artificial en la superficie. De esta forma vamos a lograr un efecto en la superficie muy interesante, ya lo verán más adelante. Pero antes de eso me gustaría darles unos consejos muy interesantes para lograr una correcta ejecución con el aerógrafo. Y aquí les muestro el punto perfecto para diluir las pinturas. Como ven, una consistencia muy parecida a la leche. Y para mejorar mucho más la aspersión en el aerógrafo voy a utilizar este filtro de la marca AK. Y esta pequeñita herramienta, créanme que marca una gran diferencia al momento de utilizar el aerógrafo. Y utilizando una jeringa sin aguja procedo a aplicar esta pintura directamente en el filtro. La presión con la que sale disparada la pintura a través del filtro nos ayuda a evitar cualquier tipo de sólido o imperfección en la mezcla. Como ven, siguiendo estos consejos, filtrar y diluir la pintura correctamente nos ayudará a sacarle el mayor provecho a nuestro aerógrafo. Y de esta forma logramos pintar con una absoluta comodidad. Y aquí apliqué un color gris bastante claro. Me gustaría comentarles que yo cometí un gran error al momento de utilizar el chipping fluid y se los muestro para que a ustedes no les pase. En este punto yo apliqué una capa de chipping porque quería simular el efecto de desgaste del primer anticorrosivo característico de los aviones del Pacífico. Pero ¿cuál fue mi error? Que yo no barnicé previamente la superficie. Entonces el chipping fluid lo apliqué directamente sobre el acrílico. La consecuencia de haber trabajado de esta forma es que el acrílico se chupó completamente el chipping fluid y más adelante ya no me permitió lograr el efecto desconchado característico de este material. Como ven, aquí yo estaba tratando de retirar la pintura pero estaba dañando la superficie. Recuerden barnizar previamente con esmalte antes de aplicar cualquier efecto, porque si no les va a pasar las mías. Y bueno, ahí ya me di por vencido y consideré que ya no era necesario seguir luchando con la pintura. Y en este punto la pintura general ya está correctamente barnizada con un esmalte brillante. A continuación les mostraré cómo trabajar el detalle de las calaveras. Primero imprimí esta imagen en un papel relativamente grueso y luego utilizando el Adobe Illustrator voy a crear un archivo nuevo. También seleccionamos el formato en que deseamos que salga impreso, puede ser tamaño tabloide o tamaño carta. Es importantísimo darle donde dice centímetros y aquí nosotros podemos escoger la orientación de la página y lo vamos a poner en vertical. Y aquí se nos ha creado un archivo nuevo y aquí en la herramienta rectángulo le vamos a dar un clic en la pantalla y nos va a salir esta ventanita donde nosotros podemos poner manualmente la medida que nosotros deseamos en anchura y en altura. Por ejemplo, yo creé un cuadro de 3 por 3 centímetros. Obviamente yo ya había medido el espacio donde irían las calaveras, entonces uno puede poner la medida que considera necesaria.
Y luego, teniendo este cuadrito, únicamente basta con posicionar la imagen y adaptarla a las medidas necesarias. No es necesario estirar y deformar la imagen, únicamente nos basta con esta proporción. Y luego, utilizando control C y control V, voy a copiar y pegar esta imagen muchas veces para aprovechar el espacio. También aprovecharé de sacar otras opciones con diferente tamaño, un poco más grande. Y luego únicamente nos queda archivo, guardar como y ponerlo en PDF. Y a donde dice tipo lo ponemos archivo PDF, ahí está. Le damos guardar y se nos va a desplegar esta pantalla. Entonces yo aquí me gusta ponerlo en impresión de alta calidad y le quitamos esos dos chequecitos y guardar PDF. Y le damos OK. Y así de fácil hemos creado un archivo PDF listo para imprimir. Ya únicamente queda llevarlo a cualquier imprenta. Reclutas, antes de mostrarles cómo trabajar estas máscaras de la mejor manera, les quiero comentar que yo hice diferentes pruebas para determinar cuál opción era la ideal. Entonces démosle con todo. Aquí estoy utilizando esta cinta adhesiva transparente que tiene un poder de pegado bastante fuerte. Y aquí lo voy a posicionar por encima del papel Folcote. Y ese es el tipo de papel donde yo imprimí las calaveras a la medida. Básicamente aquí estoy plastificando un papel y esto será importantísimo más adelante. Y amigos, aquí utilizando un masking tape procedo a pasármelo por la piel un par de veces para quitarle la intensidad del pegado. Esto lo vamos a hacer únicamente la primera vez, nuestra segunda capa irá pegada directamente así. Y estas dos capas de masking tape las posicionaremos por encima de nuestra impresión plastificada. Como ven, se logra apreciar una transparencia bastante decente, pero aquí vamos a recuperar la técnica que utilizamos al momento de trabajar las máscaras para las partes transparentes. La idea de colocar una fuente de luz por debajo del área de impresión nos permitirá trabajar estos cortes de una manera mucho más fácil. Y otra opción es poner una lámpara por debajo y un vidrio por encima y cortar obviamente por encima del vidrio. Y aquí les dejo esta imagen para que entiendan mucho mejor esta técnica. En algunos cortes consideraba que el nivel de transparencia era bastante razonable. Eso sí, cuando me tocó hacer detalles mucho más finos, ahí sí utilicé una lámpara. En mi caso utilicé un soporte para teléfonos que tiene esta lámpara plana, así que me salió súper bien. Recuerden, únicamente hay que tratar de cortar solamente las dos capas de masking tape y luego utilizando otra capa de masking tape nos la vamos a pasar por la piel para quitarle la intensidad del pegado. Esto nos va a ayudar a sacar toda la máscara. Lo ponemos por encima y vamos retirando con mucho cuidado la forma correspondiente de la máscara. Aquí lo ven y así quedó. Importante recordarles que el hecho de haber utilizado doble capa de masking tape nos garantiza que esta máscara no se vaya a deformar. Y esto es relevante porque nos va a servir para reutilizarlo en los cuatro lados. Y para trabajar con mucha mayor precisión, aquí voy a utilizar como referencia las partes que salieron dentro de la máscara. Y esto lo hago para mantener las proporciones lo más realista posible. Entonces cuando vayan a sacar una máscara no vayan a botar las partes que salgan dentro, estas nos van a servir como referencia, como por ejemplo en este caso. Y aquí voy a retirar únicamente la parte que quiero que quede blanca, obviamente vamos a dejarle los ojitos fijados en la superficie. Y en este punto, utilizando el aerógrafo, ya podemos comenzar a trabajar este juego de máscaras. Recuerden, yo utilizo únicamente pintura acrílica a base de agua, la superficie está previamente barnizada y podemos retirar con total comodidad las máscaras correspondientes. Y de esta forma hemos logrado trabajar esta ilustración sobre la superficie del avión y como les digo, esta misma máscara nos va a servir para los otros segmentos. Pero antes de eso, voy a pintar esta área con un color más claro. Y por encima de esta zona iría nuestra siguiente máscara. Retiramos el exceso de masking tape y podemos posicionar la misma máscara que hemos utilizado anteriormente sobre esta zona, así que démosle. Y en la siguiente máscara decidí añadirle un detalle adicional para tener mucha mejor referencia, como por ejemplo la boca y la nariz. Déjenme decirles que me siento bastante satisfecho con el resultado y creo que ha sido la forma más práctica que he conseguido para trabajar este detalle. Vaya, aquí vamos a dejar el masking tape de lado y vamos a utilizar únicamente los pinceles. Aquí estoy utilizando el pincel más delgadito que tengo con un color gris bastante claro. Y aquí le estoy dibujando directamente las sombras de la ilustración. De aquí en adelante casi toda la ilustración se va a resolver utilizando únicamente pinceles y la mano alzada. Así que amigos, esa es una excelente recomendación.
Y en este punto hemos llegado a la parte más crítica de todo este proceso, lograr un delineado negro bastante delgadito para esta ilustración. Recuerden, para este caso no es necesario lograr un trazo sumamente perfecto y delicado. Considero que este tipo de trazo bastante desprolijo le da mucho carácter a la ilustración. Evidentemente, al tratarse de un avión pirata nos podemos tomar este tipo de libertades. Toda la vida yo he escuchado que las mejores calcas son las que parecen como si estuvieran pintadas, así que amigos, aquí las explicaciones sobran. Y déjenme decirles que es bastante interesante porque cuando yo les enseñaba fotos del proceso a muchos de mis camaradas modelistas, todos pensaban que realmente eran calcas. Porque en este hobby es bastante raro ver un trabajo artesanal simulando efecto de calcas. Aquí estoy trabajando el detalle de los ojos y déjenme decirles que se ve bastante genial. Estos pequeños toques de color rojo le da un impacto visual muy interesante a la ilustración y como ven aquí amigos, estoy resolviendo estos ojos únicamente con puntitos de pintura bastante delicados. ¡Puc! ¿Ve? Y basta decirles que yo me he divertido mucho trabajando esta propuesta para este proyecto. También me gustaría hacer una aclaración que yo voy barnizando por cada paso correspondiente. Barnizar previamente me ayuda a borrar algo si no me gusta y también a ir preservando las capas que yo considero que han quedado finales. Como ven, es un proceso constante de barnizados y amigos, aquí les muestro el resultado final de las máscaras y déjenme decirles que estoy muy satisfecho. Y también usé algunas calcas que tenía de sobra de un B-25 del Pacífico. Como mi intento de chipping fluid fracasó previamente, aquí me ha tocado hacer otra vez este efecto de simulación de desgaste de forma manual y utilizando únicamente pinceles. Básicamente esta técnica fue la misma que utilicé en el Sturmovik de mi video anterior. La pintura metalizada es acrílica a base de agua y aquí utilizando un hisopo procedo a remover el exceso de material de la superficie. Y obviamente esto que estoy haciendo lo puedo hacer con total comodidad porque la superficie está previamente barnizada. Recuerden amigos, la importancia de barnizar con esmalte brillante es indispensable. Y luego utilizando una franela humedecida procedo a retirar mucho más el exceso de material. La pintura acrílica al estar en contacto con una base impermeable de esmalte nos permite remover el exceso con total facilidad. Y en este punto voy a recuperar el efecto que quise aplicar previamente, o sea dejar ciertas partes con efecto de desgaste mostrando el primer anticorrosivo característico de los F4U Corsair del Pacífico. Aquí logré aplicar el chipping fluid de manera correcta. Obviamente antes de poner este color verde yo había aplicado una capa generosa de chipping fluid en la superficie y por eso hoy sí puedo retirar con total confianza el exceso de material de la superficie. Y aquí utilizando únicamente un pincel viejo humedecido con agua y también aquí voy a utilizar una franela ligeramente humedecida para remover mucho más el exceso de material. Y así quedó el desgaste general de este avión y ha llegado el momento de aplicar mi famoso efecto de panel liner utilizando tintas chinas. 70% de tinta china café y 30% de tinta china negra. Lo aplicamos generosamente en la superficie y luego lo mismo amigos utilizando una franela humedecida. Ya lo saben, retiramos el exceso de material de la superficie priorizando únicamente que esta tinta quede dentro de las hendiduras. Y aquí tenemos un excelente ejemplo de la importancia de haber acentuado la profundidad de las líneas de panelado al momento de utilizar el scriber. Una técnica muy recomendable. Embarrar todo el modelo con tinta china también nos otorga un efecto de weathering muy interesante en la textura general. Y a continuación les mostraré otra de mis técnicas favoritas y la vimos en mi video anterior. Y utilizando una tinta permanente a base de alcohol voy a hacer este efecto de post shading, o sea sombreado posterior, con la intención de acentuar de una manera muy agresiva las líneas de panelado de la superficie. También le otorga un efecto de weathering sumamente pesado y déjenme decirles que se ve bastante genial. Y lo interesante de trabajar con pinturas a base de alcohol es que fluyen de maravilla en el aerógrafo, lo cual me permite trabajar este efecto con una facilidad bastante accesible. Así que amigos, se los recomiendo muchísimo, tintas permanentes a base de alcohol. Como ven, con muy poco se logra una riqueza visual muy interesante en la textura general del avión.
Sin duda, esta es una de las partes que más disfruto al momento de trabajar un avión, realizar estos efectos de desgaste. Y amigos, aquí les voy a dar una excelente recomendación. Utilizando un poco de alcohol 90 procedemos a quitarle el exceso de intensidad de estos efectos. Se ve bien, pero la verdad es que se ve un poco excesivo, incluso aún para mi gusto. Así que utilizando un pincelito humedecido con alcohol procedemos a retirar el exceso de material de la superficie. No está de más recordarles que la superficie está previamente barnizada utilizando una pintura en aerosol acabado brillante y esmalte. Por esa razón yo puedo retirar con total confianza el exceso de tinta café de la superficie, porque el esmalte ha creado una capa impermeable y de esta forma no nos acercamos a la capa de acrílico. Y mucho menos corremos el riesgo de levantar la pintura al utilizar un alcohol 90. Y utilizando un hisopo humedecido con alcohol procedemos a bajarle la intensidad de estos efectos. Y amigos, vean con total facilidad se logra remover este material. Sin duda, este ha sido uno de los proyectos donde he barnizado una cantidad exagerada de veces, pero amigos, este es el resultado por el momento y déjenme decirles que se ve bastante agresivo y muy interesante. Como la textura general del avión es bastante oscuro, aquí utilizando un poco de color blanco voy a acentuar unas manchas de combustible bastante pesadas. Y aquí estoy utilizando tinta china negra para definir este efecto. Y amigos, vaya, primero lo voy a dibujar utilizando únicamente el pincel. El secado de esta tinta es bastante rápida, entonces en muy pocos segundos podemos comenzar a difuminar el exceso de material de la superficie, como por ejemplo en este caso. Y aquí estoy utilizando únicamente un pincel humedecido con agua, ningún tipo de thinner, retardante o diluyente. De esta forma procedo a difuminar el efecto de suciedad de una manera mucho más orgánica. Yo sé que para muchos el desgaste puede parecer un poco excesivo, pero déjenme recordarles que este se trata de un avión pirata y obviamente ellos no van a andar cuidando detalles estéticos. Y para crear un efecto de manchas de humo o quemaduras, aquí estoy utilizando las tintas permanentes a base de alcohol de color café. Y recuerden, el nivel de intensidad de estos efectos dependerá únicamente del modelista. Y en este punto estoy creando el efecto de quemaduras correspondientes al destello de los rockets, simulando que este avión ha sido disparado en más de una ocasión. Reclutas, nos acercamos a la recta final de este proyecto y ustedes ya lo saben, a mí me gusta trabajar todos los accesorios de forma separada al fuselaje del avión. Básicamente todo lo que es armamento, ruedas y trenes de aterrizaje me gusta trabajarlo de forma separada, para finalmente irlos poniendo en su lugar correspondiente como si fuera esa cerecita del pastel tan gloriosa. Y todos estos elementos tienen su debido efecto de desgaste incluido. Y finalmente, luego de haber barnizado con acabado mate, procedo a retirar el masking tape de las partes transparentes. Sin duda, esta es una de las partes más satisfactorias que todos los modelistas disfrutamos. Entonces, reclutas, doy por finalizado este proyecto y aquí lo tenemos, un F4U Corsair de la marca Academy en escala 1:48, pintado con un esquema hipotético correspondiente al videoclip de On Melancholy Hill del disco Plastic Beach de Gorillaz. Mis queridos reclutas, déjenme decirles que este es el proyecto que mejor representa la esencia y el espíritu de este canal. Trabajar con total libertad creativa es algo que me motiva y me inspira mucho a seguir en este hobby. Y esta es una invitación que me gustaría hacerles a todos ustedes, en que si ustedes han tenido alguna idea bastante loca que la han querido llevar a cabo pero les ha dado miedo, reclutas, los invito a trabajarlo de todo corazón sin importar el qué dirán las personas. Recuerden, este es un hobby personal. Y si ustedes en algún momento han querido trabajar un avión con un esquema hipotético que no corresponde a ninguna referencia histórica real, háganlo. Considero que el mundo ya no necesita ver el típico F4U Corsair Navy. Y déjenme decirles la absoluta satisfacción personal que uno consigue al momento de trabajar un proyecto con características bastante libres. Considero que ese es un ejercicio que por lo menos todos los modelistas deberían de hacerlo por lo menos una vez en la vida.
Y en fin, reclutas, déjenme saber qué les pareció el desarrollo de este proyecto en los comentarios. También me gustaría saber qué idea loca tienes tú en la mente que nunca la has llevado a cabo. Déjenme decirles que las libertades artísticas no solamente vienen por la parte de haber escogido este esquema en particular. Y en la referencia del videoclip podemos apreciar únicamente un corsario negro con panza blanca y 4 calaveras, nada más. Entonces se podría decir que esta es mi versión personal, ya que improvisé los efectos de desgaste, el color de la pintura y las insignias que no corresponden a la referencia del videoclip. Haber escogido trabajar este esquema era una cosa, pero cómo trabajarlo es una historia completamente diferente. Y también, para desahogarme y serles muy sincero, al final me arrepentí en no haber comprado el avión Tamiya. Yo quedé muy satisfecho con el resultado, quedó bastante bien, pero creo que hubiera quedado mejor si hubiera ocupado el molde Tamiya. Pero bueno, amigos, nada más que decir, espero hayan disfrutado este video. Cualquier duda, consulta o sugerencia lo estaré leyendo y contestando con mucho gusto en los comentarios. ¡Saludos!